Shabbat Shalom. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Parashá, en esta ocasión la Parashat Emor, que significa habla, o di en hebreo. Es una porción donde se habla esencialmente de los Kohanim, de las leyes, ¿cierto?, que debían cumplir para mantenerse en un nivel ritual puro. Y eso no solamente se traducía en cuanto a un tema moral, ético, sino que un tema de relaciones humanas, cómo se podían mezclar entre personas o con quién debía hacerlo. Y es un estándar, ¿cierto?, que se le coloca a los Kohanim, que es mucho más elevado que el estándar que el resto del pueblo de Israel, ¿cierto? Por allí hay algunas menciones que alguno pudiese decir, vaya, esto parece bastante discriminatorio, pero no está haciendo, ¿cierto?, estas leyes para todo el pueblo de Israel, sino que tampoco está discriminando a las personas con alguna condición, ¿cierto?, en todo Israel, sino que le está diciendo en cuanto al sacerdocio, debe, ¿cierto?, cumplir con estas reglas. Y en el lugar donde se santifica el nombre del Eterno deben cumplirse estas reglas. Estas personas con estas características y esto, ¿cierto?, es lo que los que estarán en el servicio que va a ser, ¿cierto?, un reflejo de todo el pueblo de Israel. Entonces, esta porción habla de varios temas y todos tienen que ver ahí ciertos temas de santidad, podríamos decir, o temas de pureza ritual. Y también nos habla de las fiestas, ¿cierto? Hacia el final nos hablará también hasta por allá de las festividades. Que suele pasar, ¿cierto?, que las festividades aparecen en varias parashiot. No solo aparecen en una, sino que en varias parashiot. También, ¿cierto?, queriéndonos dar a entender la importancia que tienen estas para mantener, ¿cierto?, la pureza, un estándar elevado para todo el pueblo, no solamente para el sacerdocio. Las fiestas, ¿cierto?, los tiempos señalados, la Moadim, eran los momentos donde también el pueblo, ¿cierto?, ascendía. El pueblo también se elevaba a un estatus, ¿cierto?, digamos similar al de los Kohanim. Similar, ¿cierto?, al de ellos porque podían acercarse, ascender hacia él, presentar sus ofrendas. Era un momento eh, donde había mucha alegría. ¿Por qué? Porque todos tenían un mismo propósito. Entonces, en cuanto al sacerdocio, los Kohanim tenían un propósito. Israel no tenía el mismo propósito, ¿cierto? Específicamente, los Kohanim debían, ¿cierto?, mantener todo el servicio a Dios, santificar su nombre allí. Y todo lo que hacían, todo lo que pensaban, ejecutaban, planificaban y todo lo que las reglas, ¿cierto?, que les aplicaban, eran para santificar el nombre del Eterno y hacer su servicio en el santuario, para que su nombre fuera santificado. Como esta para allá lo dirá en varias ocasiones. Porque ese es el objetivo, que el nombre del Eterno sea santificado en medio de su pueblo Israel. Y lo repite una y otra vez, esta para allá. Pero en el mismo momento, ¿cierto? Todo el pueblo de Israel, o toda la nación, no estaba en el mismo objetivo, podríamos decir. ¿Qué sentido? Que la gente trabajaba, cultivaba, tenía sus empleados, sus campos agrícolas, hacían probablemente también ciertos servicios, había artesanos, gente que pescaba, había de todo. Y cuando uno está en su actividad diaria, no está pensando todo el tiempo como único propósito santificar el nombre del Eterno. ¿Cierto? Si bien nos podemos distinguir por nuestras acciones que puedan ser justas, más elevadas, que haya Torah también, ¿cierto?, dentro de nuestras actividades, no siempre están dirigidas hacia la santificación del nombre del Eterno. O por lo menos, no siempre con ese propósito. Podría llegar a ser un propósito dentro de nuestra vida, pero hay que trabajar para que sea un propósito principal, ¿cierto? Número uno. Pero mientras haya otra actividad, que ganarse el pan, con el sudor de la frente, trabajar y otras cosas, es difícil que sea la primera prioridad.
a veces hay urgencias domésticas, ¿cierto? Y que no son nada malo, son parte, ¿cierto?, de la vida. Pero no está en el objetivo santificar el nombre del Eterno en todo lo que hacemos. Cuando alguien va y toma un bebé para calmar su llanto, cuando alguien tiene que cocinar, no tiene que ver tanto con eso. Entonces, el estándar que tenían los Kohanim era mucho más elevado porque su objetivo era ese, santificar el nombre del Eterno. Y el resto del pueblo no tenía el mismo estándar. Por lo tanto, también en esta parashá se les entregan más mandamientos que tienen que ver con todas sus relaciones humanas, ¿cierto? Que cómo debían casarse, qué pasaba con el tema de quién se divorciaba, con quién podían estar, por qué podían impurificarse en ciertos casos, un caso de muerte, y varias cosas, ¿cierto? Porque ellos tenían como objetivo, los Kohanim, santificar el nombre del Eterno. No tenían como objetivo, ¿cierto?, tener una gran familia, casarse quizás con quien ellos más anhelaban, quizás, tener, ¿cierto?, quizás hijos con tal persona, X, no sé. Otro tipo de relaciones o otro tipo de pretensiones que solemos tener las personas. Porque en realidad el propósito que tenían ellos era santificar el nombre del Eterno. Por lo tanto, la Torá les prohíbe, ¿cierto?, ciertas relaciones. ¿Por qué? Porque no solamente tienen que ver con un tema de que una persona a lo mejor que no tiene ningún defecto físico sea más pura y santa que una que sí los tiene. No es lo que trata de presentar, ¿cierto?, la Torá en esta parashá, que algunos la podrían ver así, de una forma discriminatoria, sino que en realidad está hablando, ¿cierto?, de que el sacerdocio y las personas deben tener un estándar elevado, ¿cierto? Un estándar único y un estándar donde todo lo que hacen los envuelva, ¿cierto?, en el servicio para santificar el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, detalle, defecto o tipo de relación que los pueda, ¿cómo se llama?, distraer, sacar, ¿cierto?, del propósito, está prohibido para ellos, ¿cierto? Como haber tenido, por ejemplo, un ejemplo, como algún amor pasado, ¿no? Se divorció alguien que a lo mejor él amaba a esa persona, ahora sí voy a poder estar con ella. No puede estar con una mujer divorciada, dice. O por poner un caso doméstico. Porque si alguien pensara, ¿cierto?, en, oye, el mandamiento, ¿por qué pedirá esto? Bueno, vámonos a la vida real, que es lo que a veces pasa con las personas, ¿cierto? A veces también una persona que tenga ciertos defectos físicos puede llegar a sentir que está menos favorecida que el resto, que a lo mejor es un castigo, o a la misma gente la puede apuntar. Entonces eso va a distraer también del servicio. En cambio, una persona que no tiene defectos, ¿cierto?, y que su propósito va encaminado hacia allá, no puede ser objetada, ¿cierto? Y lo que hace realmente puede reflejar lo que es la persona. Eso está tratando de plantear por lo menos estas leyes sacerdotales. Que realmente los sacerdotes del pueblo fuesen un referente confiable de santidad. Es decir, confiamos en que estas personas son santas y que lo que hacen lo hacen para santificar el nombre del Eterno. Porque todo lo que buscan es santificar su nombre. No buscan sus placeres mundanos, terrenales, ¿cierto? No buscan, ¿cierto?, lo suyo propio. No buscan ganar mucho dinero con esto. No buscan tener una posición para alcanzar a una persona en particular. No, sino que están buscando santificar su nombre, cumplir su misión. Esa credibilidad, esa santidad, mejor dicho, vamos a decirlo así, la santidad que ellos tenían que reflejar tenía que ser algo creíble para el pueblo de Israel. Y ahí está una de las claves, ¿cierto?, de por qué muchas veces fracasan quizás las mismas comunidades o las mismas naciones cuando no se confía y no son creíbles sus líderes. Porque sus acciones, sus dichos y todas sus relaciones humanas
muchas veces se contradicen. Y en este caso, ¿cierto? El alto estándar que tenían que tener los Kohanim era precisamente no contradecirse en ninguna de sus acciones en cuanto a lo que hacían en el santuario y lo que hacían en su vida personal. Tenían que ir de la mano. No, no es que eran Kohanim solamente cuando les tocaba el turno y después del turno podían hacer lo que quisieran, ¿cierto? Como hoy día muchas veces se hace, ¿no? La gente trabaja a veces por turno, por ejemplo el área médica, pero después del turno, bueno, no son médicos, no son enfermeros, enfermeras, y hacen, no sé, y deshacen como quieren. Pero no, aquí este tipo de, digamos, profesional, este tipo de personas que son los Kohanim, tenían que reflejar la santidad y que santificaban el nombre del Eterno en todas sus acciones. En el turno del sacerdocio, como fuera del turno del sacerdocio, hasta esperar que le tocara de nuevo. ¿Cierto? Porque había un sistema de turno en aquel entonces. Y eso es lo que motiva, ¿cierto? Estas leyes de la Torá. Esto es lo que realmente pretende lograr la Torá, mostrar, ¿cierto? Que el único objetivo de ellos era santificar su nombre. ¿Para qué? Obviamente el objetivo de santificar el nombre del Eterno es un mandamiento de la Torá y es un mandamiento para todos. Santificar el nombre de Hashem. Kiddush Hashem se llama. Santificar su nombre. El punto de que los Kohanim tengan reglas tan estrictas es como, por ejemplo, cuando uno hoy día viera las autoridades que nosotros tenemos, digamos, en términos políticos. Porque en general en Latinoamérica es así. Nosotros no tenemos reyes como otro tipo de autoridad, ¿cierto? Sino que solo tenemos políticos. Eh, en otros países puede haber todavía monarquía o otro tipo de sistema, ¿ya? Donde quizá incluso haya algún tipo de sacerdocio en algunos lugares de África, donde también se les respete mucho más. Autoridades religiosas, ¿no? Que también las hay, por ejemplo, el mismo Papa para la Iglesia Católica. Pueden haber autoridades también para la Iglesia Cristiana, pero no es tan jerárquica, por lo menos tan estructurada en la jerarquía. Hay muchas jerarquías quizás. En Israel estará el rabinato, ¿cierto? El gran rabinato. Y hay diferentes tipos de autoridades. Y luego está, ¿cierto? El resto de nosotros, por así decirlo. Entonces, el objetivo de que estas personas santificaran el nombre del Eterno y que todo se reflejara no solo en su servicio a Dios, sino en su vida personal, es como dice en el fondo la Haftará. Dice, voy a leer las palabras de Ezequiel. Bastante claro Ezequiel. Bueno, está hablando de los sacerdotes de Sadoc, pero vamos a leer lo que les pide. Dice, ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Cuando entren por las puertas del atrio interior, estén sirviendo en las puertas del atrio interior y en el templo. Llevarán turbantes de lino sobre sus cabezas, calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán de nada que los haga sudar, porque el sudor es reflejo, ¿cierto?, de cansancio. Es reflejo, ¿cierto?, de que a lo mejor hay una tarea muy pesada, difícil. Tampoco tiene que haber ese reflejo en el servicio a Dios. Tiene que ser algo agradable, ¿cierto?, en perfección, que uno lo haga, que pueda hacer un trabajo a Dios, ¿cierto?, natural, ¿cierto?, sin demasiado esfuerzo y sin la sudoración que a veces puede sugerir como suciedad, ¿no?, inmundicia. Cuando salgan al atrio exterior, donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras con las que están sirviendo, dice, y las dejarán en las cámaras sagradas. Y se pondrán otras vestiduras a fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. ¿Okay? O sea, mantendrán la diferencia entre lo que es santo y lo que no es santo. Pero también dice, no se afeitarán la cabeza ni dejarán crecer el cabello. Solo se recortarán el pelo de su cabeza. Y eso, el pelo no lo traen solo en el templo o en el santuario. El pelo lo andan trayendo en todos lados. Ningún sacerdote beberá vino cuando entre en el atrio interior. No podrán beber vino. Estarán en todos sus cabales. No tomarán por mujer ni a viuda ni a divorciada, sino que tomarán una virgen del linaje de la casa de Israel o una viuda que sea viuda de sacerdote. Dice. Y luego, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano.
y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En un pleito actuarán como jueces. En un pleito actuarán como jueces, pero si no son jueces, lo dirán conforme a mis ordenanzas. También guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas. Como se dice en esta para allá, santificarán mis días de reposo. Y así va a seguir. ¿Cuál es el punto acá? Dice, enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y también dice, en un pleito actuarán como jueces, pero si no son jueces. El punto es una cosa que hoy día está prescrita, de hecho, en la ley, incluso, para nuestros mismos políticos. Es que ante ¿cómo es que se llama esta norma? Pero ellos son, ¿cómo se llama? Jueces de fe, si no me equivoco, que se llama. Eh, Jueces de fe, ¿no? ¿Cómo es que se llama? A ver si alguien por ahí se recuerda. Ya, se me olvidó el término específico. Ya que en el fondo, si ellos ven un delito que se está cometiendo, tienen la obligación de denunciar. Hoy día, por ejemplo, Chile. Un político que ve un delito o algo con apariencia de delito tiene la obligación de denunciarlo para que se investigue, ¿cierto? Son en el fondo, ¿cómo es que se llama? Pero en el fondo, ¿cierto? Se estima de que una autoridad, conforme al cargo que tiene, si ve algún delito donde sea, la palabra de él es como si fuese la de un juez. Alguien que vio y que es fiel, o sea, no está mintiendo. Si alguien dentro de la autoridad denuncia, significa que probablemente está diciendo, es que está diciendo la verdad y hay un problema y que se tiene que investigar. ¿Ya? O sea, su palabra, ¿cierto? Da fe de lo que está diciendo. Y esto también pasa en lo que dice la Torá, dice, en medio de un pleito actuarán como jueces. ¿Por qué? Porque su palabra es creíble. Totalmente creíble. ¿Y por qué es creíble su palabra? Porque santifica el nombre del Eterno, tanto en el santuario como fuera del santuario. Porque no solamente en su turno, en su servicio, allí ofrece, ¿cierto? Todo un servicio de piedad, que tiene una apariencia de perfección, con vestiduras, con todo esto, sino que también fuera de ahí actúa de manera justa, recta, limpia, y todo lo que hace es para mantener, ¿cierto?, la pureza, y así demostrar que él, su único propósito es honrar y santificar el nombre del Eterno y del Santo es. Ahora aquí hay un comentario. Ministros de fe, así se llama. Aquí lo comenta Mario. Se llama ministros de fe. Y hay ciertas autoridades que son ministros de fe. Que de hecho, hoy día tenemos serios problemas, y bueno, hemos tenido serios problemas con esto. Porque en medio de las autoridades, cuando hay corrupción, precisamente es porque no se denuncia. Y hoy día, si se denuncia, a veces hay amenazas. Estamos con complicaciones en esto. Pero eso se llama ministros de fe. Eliana comenta jueces de paz. A ver. A lo mejor así se llama en Venezuela. El juez de paz es un funcionario judicial con atribuciones jurisdiccionales sobre asuntos de baja justicia a nivel local, como controversias civiles, comerciales, que involucran montos menores, competencias correccional sobre delitos de leyes leves, aunque con plenos poderes judiciales, su misión principal es conciliatoria. Sí, también otro cargo, ¿cierto? Ahora, juez de paz seguramente tiene que ver sea algún título, ¿cierto? Que también tienen algunas autoridades, o tal vez pueda ser un tipo de juez, ¿cierto? Que ve temas locales como ahí se menciona. Ahora, el tema de nuestras autoridades, por lo menos en Chile, es que son ministros de fe, ¿ya? Y su palabra es creíble. Ahora, ¿cuándo la palabra de alguien es creíble? Nuevamente, cuando lo que hace fuera, dentro del lugar, demuestra lo mismo, ¿cierto? Solamente así puede ser un sacerdote creíble. Luego vámonos, ¿cierto?, a lo que le pasó a Yeshua en la lectura del Brit Hadashah esta semana. O sea,
procuraban, dice, obtener falso testimonio contra Yeshua con el fin de darle muerte. O sea, los principales sacerdotes y todo el concilio, dice, procuraban obtener falso testimonio contra Yeshua con el fin de darle muerte. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que dice la Torá? ¿Qué es lo que dicen los profetas? Que los sacerdotes tienen que ser creíbles. Su testimonio es verdadero. Tienen que resolver conflictos. Tienen que practicar la Torá, los estatutos, la enseñanza. Deben enseñar al pueblo lo que es santo, lo que es profano, lo que es puro, lo que es impuro. Y aquí están procurando obtener un falso testimonio. La Torá dice que no podemos usar un falso testimonio contra una persona. Acerca de Brot son los 10 mandamientos. De los más, digamos, mencionados relevantes de la Torá. Y aquí tenemos sacerdotes y un concilio que procuraban un falso testimonio contra Yeshua para darle muerte. Y no lo hallaron, dice, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. No lo hallaban, dice. Pero se presentaron 2 que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y ahí encontraron, mira, esto parece que sí lo dijo. Parece que sí dijo algo parecido. Y ahí, cierto, fue donde se tomaron para tratar de acusarle. No por un falso testimonio, porque no pudieron hallar a alguien que fuera capaz, cierto, de sostener una palabra en contra de él. Él hizo tal cosa en este momento. Él dijo tal cosa que en el fondo es totalmente condenatoria. A lo mejor lo vio, lo entendió, o lo tergiversó. Pero no pudieron hallar eso, porque tanto en sus dichos, sus palabras, como en sus acciones, Yeshua no le podían condenar. Ni podían hallar falso testimonio. Creíble. ¿Cierto? Creíble. Porque el tema a veces del falso testimonio es eso, que el que testimonia sea creíble. Pero teniendo tanta gente que puede testimoniar a favor de alguien, de repente cuando uno ve que se levanta alguien que viene en contra y uno dice, ¿y esta persona no es creíble? O sea, todo el resto que está a favor es creíble, porque conocían a Yeshua, lo acompañaban, etcétera, lo habían visto. Creíble. Pero de repente los falsos no tenían mucha credibilidad. Tenían mucho más peso los que testificaban a favor de Yeshua en el fondo. Pero dice que otros dijeron, este dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y levantarlo en 3 días. Y ahí fue, ¿cierto? Donde atacaron, ¿cierto? A Yeshua para decir si de verdad había dicho esto o no. Para considerarlo blasfemia y por lo tanto un tipo de pecado prácticamente sin perdón y poder culparlo para, en el fondo, matarlo y quitarlo de en medio del pueblo. Yeshua, ¿y qué estaba haciendo él? Enseñar al pueblo a distinguir, aunque no era Cohen, pero estaba enseñando al pueblo a distinguir entre lo santo de lo profano. Enseñaba al pueblo a distinguir entre lo puro y lo impuro. Ese era Yeshua. Y no solamente enseñaba cómo qué era puro y qué impuro, sino que él también purificaba, ¿cierto?, al pueblo con sus palabras. Purificaba incluso literalmente a los que estaban con enfermedades de impureza. Y él, ¿cierto?, mostraba realmente la santidad que el Eterno requería de, no solo del pueblo común, sino que, o sea, del pueblo de Israel, sino que de los mismos sacerdotes, que es lo que se esperaba de ellos. Entonces Yeshua no solamente fue un maestro que habló verdad frente al pueblo, sino que también desenmascaró y desnudó, ¿cierto?, las malas prácticas y acciones de los líderes de Israel. Solamente actuando en favor de la santidad y de santificar el nombre del Eterno en medio del pueblo y de enseñarles lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, demostró también la debilidad de sus autoridades y en el fondo de todos los que se sostenían en el poder en Israel en ese tiempo. Porque ese es el problema. Cuando los sacerdotes tienen otras motivaciones
para mantenerse en el sacerdocio, otras que no sean solo y el exclusivo hecho de santificar el nombre del Eterno, vienen las corrupciones, las ofensas, la ganancia malversada, ¿cierto? Recordemos que en ese tiempo incluso habían hecho una moneda sacerdotal para ellos ganar más dinero. O sea, Yeshua llegó a desenmascarar a esta clase de Kohanim que en realidad no estaba haciendo lo que se les había demandado, que era santificar el nombre del Eterno, tanto fuera como dentro de su servicio. Y Yeshua así lo hacía. Entonces, el gran problema, cuando uno, por ejemplo, hoy por hoy, es que cuando uno tiene una vocación de servicio público, por ejemplo, que hoy día se le ve muchas veces al Estado, ¿cierto? Como el Estado, el benefactor de la gente, social, que tiene que corregir desigualdades. O sea, es que en el fondo es como un acto, una estructura rectificadora de la sociedad, de injusticia. Pero ¿qué pasa cuando las personas que están allí no buscan solo el bien de los demás, sino que tienen otros fines? Ganar para sí posición, dinero, influencia, o simplemente mantenerse en el poder, o sin sencillamente implantar sus ideologías, ideas, y no la vocación de servicio a la gente, pierde total credibilidad. Y eso le pasaba a las autoridades en Israel en la época de Yeshua. Recordemos que después de, ¿cierto?, la muerte, crucifixión, ¿cierto?, y muerte y resurrección de Yeshua, vinieron las revueltas. Y en una de esas revueltas, el pueblo de Israel y la gente, sí, por así decirlo, del pueblo, fueron hasta donde estaban los sacerdotes. Y esta gente acomodada que vivía también como en un lugar alto, ¿cierto?, de Jerusalén. Y fueron allá y marcharon y destruyeron todo a su paso. Hubo primero un conflicto interno antes de que Roma destruyera todo Jerusalén e Israel. Primero, la gente se cansó de esas autoridades que estaban solo aferrándose, ¿cierto? Dinero, poder, influencia, y que ni siquiera le enseñaban a la gente que era justo y que injusto, sino que solo ellos dictaminaban y solo ellos podían aplicar justicia. Y ahí está, ¿cierto? Otro de los grandes problemas que hay y que hubo en la historia de Israel y que sigue existiendo hasta el día de hoy, en muchos ejemplos, inclusive en nuestra nación. Y cuando se aferran, ¿cierto?, muchas veces al poder, solo ellos pueden dictar lo que está justo, lo que es justo y lo que no es justo. Solo ellos pueden decir lo que es santo, lo puro y lo impuro. Solo ellos pueden controlar, ¿cierto?, ciertas cosas y no dejarlo a las personas. ¿Por qué? Porque las personas lo hacen mal. Cuando en realidad la misión es que ellos debían enseñar, dice el profeta, al pueblo entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Para que la gente no fuera ignorante de la Torá, para que las personas no fueran dirigidas solo por sus autoridades, como ovejas, ¿cierto? Sin voz, voto, ¿cierto? Porque en realidad las ovejas son del Eterno. Nosotros somos ovejas del buen pastor que es Él. Pero cuando hablamos de ovejas de personas, muchas veces las personas dirigen a la gente de aquí para allá por su propio beneficio. Pero el buen pastor sabemos quién es. Al que realmente podemos ser sumisos y humildes. En todo, ¿cierto? Nuestra vida. En todo lo que somos, tenemos y hacemos. Pero mientras tanto a los que hoy, ¿cierto?, están en posiciones de influencia o poder, tienen el deber, ¿cierto?, de ser creíbles. Y de que no solamente ellos sean los que sepan lo justo, ellos tienen la verdad de todo, sino que esa verdad debe ser transmitida, si es que la tienen, a las personas. Eso es lo que dice la Torá. Ustedes deben enseñar a la gente cómo hacer justicia. Deben enseñar a la gente qué es puro y qué es impuro. Y que a través de ustedes que solo buscan la santificación, el pueblo
yo me santifique en ellos. Porque solamente cuando la gente miraba el santuario y admiraba, podríamos decir, todo lo que allí se hacía, y la gente consideraba a bien todo lo que ahí se hacía, solo eso, ese mero hecho, santificaba el nombre del Eterno. Porque la gente veía, admiraba y daba credibilidad, le daba la credibilidad y le daba, en el fondo, la razón a lo que allí se hacía. Porque eso está bien. Eso santifica el nombre del Eterno. Dice esta para allá. Cuando las personas hacen lo que tienen que hacer y las demás personas están tranquilas y confirman que eso es lo que se tiene que hacer, ahí se santifica el nombre del Eterno. Cuando el sacerdocio hacía lo que le correspondía, toda de la manera justa, el Eterno dice: yo me santificaré en medio de ellos. Porque ellos verán esto y dirán: así se hace. Hay paz, hay credibilidad, ¿cierto? Y hay fe de que lo que ellos hacen está bien. Allí el Eterno se santifica, cuando las cosas funcionan bien. Ahí hay santidad, ahí hay pureza, ahí no se duda los unos de los otros, y ahí el pueblo puede convivir tranquilo, en paz. Cuando ve que los que tienen que hacer algo lo están haciendo bien, y por el bien necesario. Eso eran los referentes del pueblo, los Kohanim. Y eso es lo que Yeshua también vino a denunciar. No estaban haciendo ese papel. Al contrario, estaban enseñando más el odio, estaban enseñando más a ganar dinero. Los saduceos, por ejemplo, que estaban en el sacerdocio, se fueron por ese lado. Y los fariseos, muchas veces, no todos, pero algunos de ellos, pretendían saber más y ser más justos que los demás. O sea, en vez de enseñarle a los demás, en vez de instruir, en vez de compartir, ellos decían: gracias porque no soy como ellos. Denunció Yeshua. También cuando votó las cosas del templo, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho de mi casa, dice, una cueva de ladrones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Y el pueblo, ¿qué es lo que está viendo? Entonces, el problema, ¿cierto? Tras de lo que está en la parashá, que para levantar una nación santa, tienen que haber referentes santos. Para que la gente confirme: sí, la santidad es lo bueno, es lo puro, y eso es lo que se debe hacer. En una familia también, cuando no hay una actitudes santas, por ejemplo, los padres o en la familia en general, en las acciones, los hijos nunca van a entender qué es lo santo, qué es lo bueno, qué es lo puro. Porque no hay actos separados. Por eso es importante también en los hogares hacer Kabbalah Shabbat, el Shabbat, la fiesta, apartar tiempo, dedicar, separar lo santo de lo profano, para que las personas entendamos que hay momentos que son distintos, separados, hay que actuar de manera diferente, y eso es bueno. Y lo que ahí hacemos está bien. Y eso lo confirmamos y damos fe de que así debe ser. Honramos a Dios en Shabbat, recordamos su nombre, ¿cierto? Que Él creó los cielos y la tierra, que Él es el único y soberano de todo. Recordamos que Él nos sacó de Egipto, las festividades, las Moadim, como se tocó en esta para allá. Recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros en la historia, por lo que nos ha bendecido de la tierra. Y apartamos un tiempo para santificar su nombre. Y le damos la importancia a la santidad, a la Kedushá. Y ahí dice: porque yo soy santo. Yo soy el Señor. Y yo soy quien me santifica en ustedes. ¿Cuándo? Cuando aprenden que lo santo es lo bueno, es lo justo, es lo apartado, es lo que yo espero de ustedes. Y si el pueblo entiende, estas autoridades hacen lo justo, lo santo, es lo bueno, el Eterno se santifica. Nuevamente, ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso es que la educación, la preparación es muy vital para que las siguientes generaciones puedan entender la importancia, ¿cierto?, de la santidad del Eterno y de cómo santificarle. Y de que lo que ellos hacen y digan, las próximas generaciones sea creíble para las siguientes que le vendrán a ellos. Hoy día, por ejemplo, tenemos cierto nivel de crisis en nuestro país, lamentablemente, y es una de estas razones. Si usted le da algunas vueltas, va a haber algunos paralelos, ¿cierto? Lamentablemente.
vemos que nuevas generaciones no son creíbles para antiguas generaciones, quizás para siguientes generaciones solo, en algunos casos. Pero tenemos que educar, tiene que haber buena educación en esto. Para ser sacerdote no era tú naciste sacerdote y listo, sino que había que prepararse. Tenían que estudiar, prepararse las leyes, en todas las acciones, mirar. Había, ¿cierto? Una preparación para llegar a ese nivel. No es llegar, ¿cierto? A ese nivel y querer ser un referente de santidad para los demás. No servía eso. No hay atajos en cuanto a esto. Lo que sí hay son muchos ojos mirando a los ministros de fe. Si es que cumplen o no cumplen. Entonces, la misión de los Kohanim era muy compleja. Y cualquier distracción que tuvieran, ya sea amorosa o incluso física, otro tipo de cosas, los iba a alejar de este único propósito que tenían que cumplir. Que a través de ellos el nombre del Eterno fuera santificado en el pueblo. Al confirmar que ese servicio era adecuado para Dios y que ese servicio era santo. Solo con que el pueblo lo confirmara, santificaba el nombre del Eterno. Sí. Y esto es cuando vemos muchas veces las comunidades. Por un ejemplo, a veces cantamos, adoramos y hay gente que toca, canta y alaba al Eterno y le adora. Y después, ¿qué hacemos todos? Amén. Baruch Hashem. Confirmamos, ¿cierto? Que a través de un acto dedicado para Él, su nombre se santifica. Y santificamos su nombre cuando alguien dedica hacia Él. Quizá hoy día no hay Kohanim, pero hoy día sí hay otro tipo de autoridades de las cuales también se les demanda, ¿cierto? Sean lo que tienen que ser. Que no haya, ¿cierto? Un doble estándar. Que un día se diga una cosa, se diga otra, se haga una, se haga otra. O que se apele por un camino, quizás por otro. Sino que de verdad haya algo que permita que la gente diga, ok, este es el camino, el rumbo de las cosas. Los Kohanim tenían eso. Dirigían el rumbo de la santificación del nombre del Eterno. O sea, dirigían en el fondo el rumbo de la santidad en el pueblo de Israel. En cuanto ellos hicieran su servicio bien, todo el pueblo viera que esa santidad se mantenía, todo el pueblo también se esforzaría por santificar el nombre en sus acciones. Hay, por ejemplo, esto es una de las cosas que ha mantenido el judaísmo hasta el día de hoy, el tema del rabinato, el rabinismo. Sabiendo que hay una institución que se dedica al estudio de la Torá, que se dedica a practicarlo, a dedicarse, ¿cierto?, a enseñar la Torá, dándole la validez y la credibilidad a esa institución, a esas personas que están haciendo eso y creyendo las palabras de ellos y estudiando y teniendo fe, como dicen las oraciones muchas veces en el judaísmo, fe en los sabios, fe, ¿cierto? Así como había que dar fe de los Kohanim, tener fe también que en quienes nos están enseñando, preparando, realmente lo hacen por santificar el nombre del Eterno y por el bien de ellos solamente, como dice el dicho rabínico, que no se puede servir a Dios por temor, sino solo por amor, ¿cierto? Y se le sirve solo por amor y por causa de Él. No se le debe servir a Dios por otras razones, sino solamente por causa de Él, de servirle a Él. El único objetivo. Y si hay personas que solo se dedican a eso, le dan seguridad al resto, credibilidad de que, ok, este es el camino. Y ha mantenido hasta el día de hoy gran parte, ¿cierto?, del pueblo de Israel, descendientes de todo este Israel que hablamos de la época bíblica, traducida en los judíos del día de hoy, todavía dirigir sus pasos hacia la santidad y hacia la justicia de la Torá. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay personas creíbles que se dedican a esto, que le demuestran esto a las personas. Ese camino, ¿cierto? Que ha recorrido también la iglesia, quizás con sus pastores, obispos y otros tipos de instituciones. Esa es la manera, ¿cierto?, en que también es un diseño de la Torá, que también nos plantea a nosotros. Pero el desafío que la Torá plantea para el Kohanim es ser santo, pero para el pueblo, recordemos que en la parashá anterior también.
La parashá anterior se le dijo a todo el pueblo, todos tienen que ser santos. Pero aquí distingue entre todavía un mayor nivel. Pero el llamado a la santidad es para todos, no es solo para algún grupo, es para todos. Todos tenemos que involucrarnos en ese llamado. Por ejemplo, dice el Brit Hadashah, coloca un estándar más alto sobre quiénes, lo que estamos hablando, los maestros, líderes. No muchos de ustedes deberían convertirse en maestros, dice Pablo. Perdón, Santiago. Jacob. Hermanos míos creyentes, porque saben que lo que les enseñamos, por lo que los enseñamos, seremos juzgados con mayor severidad, dice. O sea, no muchos debiesen ser maestros, dice incluso. O sea, si muchos quieren ser maestros, ok. Pero que no sean muchos porque también hay un mayor juicio. Porque hay mayor responsabilidad. ¿Cierto? Hay un peso más grande. Hay una responsabilidad mayor de reflejar, ¿cierto?, la santidad del Eterno y sus leyes y su justicia en cuanto a esto. También nos dice que todas las personas, todas las cosas son Pablo, ¿cierto? Todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. O todas las cosas son legítimas, pero no todas son útiles para provechosas. ¿Cierto? Todas son legítimas, pero no todas son constructivas y edificantes. 1 Corintios 10:23. Todas las cosas pueden servir para algo, pero no todas nos ayudan a cumplir nuestro fin. Y cuando hablamos, ¿cierto?, del fin de la santidad, del fin, ¿cierto?, de cumplir con santificar su nombre, estamos hablando de santificarle a Él en el tiempo, en nuestras acciones, en las fiestas, Shabbat, en lo que va rodeando nuestra vida. Eso es lo que sirve. Podríamos hacer muchas cosas provechosas por su santidad. Podríamos orar, quizás ir a buscar pobre, enfermo y hacer un montón de cosas que estarían muy bien. Pero la Torá, si bien también ordenó ayudar, ¿cierto?, a los necesitados, etc., nos dejó también las cosas que nos convenían a la santidad, por las cuales nadie, ¿cierto?, debiese pretender ser más santo que otro o arrogarse la santidad. Y por eso es que a todo el pueblo les dio las mismas leyes, guardar los mismos días, celebraciones. No para pretender que algunos son más santos que otros, sino que todos están dentro por guardar estas cosas. Para que no haya diferencia los unos con los otros. Que no hagamos cierta discriminación. Por eso todos debiésemos practicar, guardar y acercarnos a esto. Esto es lo que edifica a nivel espiritual, a nivel de carácter y que nos construyen. El guardar sus mandamientos. Yeshua vino a enseñar sus mandamientos. Para que los guardemos. Eso. No hay que hacer ni ayunar 40 días, 40 noches, ni hacer grandes esfuerzos por hacer miles de cosas. Hay que, si me amas, guarda mis mandamientos. Si quieres practicar justicia, guarda mandamientos. Ahí están, está la fiesta. Santifica el tiempo. Aparta tiempo para él. Y mostrarás que le santificas. No tienes que hacer un Sukkot de, en vez de 7, 8 días, no, de 14. ¿Para qué? No, es que no voy a guardar solo un día, voy a guardar 7. ¿Para qué? De la Torah dice un día, Shabbat. Guarda ese día. La Torah te dice algo. Eso conviene a la santidad. Todo es lícito. Podríamos hacer miles de cosas. Pero la Torah es nuestra guía para la santidad, para, ¿cierto?, la rectificación, para la justicia. El mandamiento es luz. Puede haber mucha luz. El Eterno es una luz infinita. Pero el mandamiento es luz. Guardemos el mandamiento. La mitzvah. Eso es lo que nos dice la Torah. Nada más que eso. Para el pueblo. No profane mi santo nombre porque los israelitas deben reconocerme como santo, le dice el Eterno a los sacerdotes. No profane mi santo nombre porque ellos me deben reconocer como santo, como hemos estado hablando. Yo soy el Señor que los santifico. Yeshua dijo, no se enciende una lámpara y se pone debajo, ¿cierto?, de un almudo o de un cuenco. En cambio, se coloca un candelero arriba, ¿cierto?, para que alumbre toda la casa. Esa es la idea. Entonces, si vamos a hacer algo en pos de la santidad, en pos de Dios, hay que hacer, podemos tener muchas cosas lícitas, pero ¿qué es lo más sencillo? Guardemos el mandamiento. Nada más.
Yeshua no vino en su venida, ¿cierto? A Israel. Nos vino a enseñar grandísimos misterios de la Torá, a traer un mensaje nuevo, una buena nueva que cambiara todo lo anterior. No, su mensaje fue, guarden esto. La Torá dice tal cosa, esto tenemos que hacer. Y él lo enseñó a través de parábolas, palabras sencillas para que todo el pueblo entendiera. Nada más que eso. No hay que rebuscar muchas cosas, ¿no? Cumplamos el mandamiento, esa es la luz. Y de esa manera, su nombre es santificado. Aunque a lo mejor nos pueda parecer, oye, pero a lo mejor aquí, no sé, pues nos ayuna tanto, nos ora tanto. Algunos podrán pensar así desde la iglesia, quizás. Oye, pero aquí, no sé, como que no se busca tanto esta parte, esta otra. Si la Torá dice claramente qué es lo que santifica el nombre del Eterno, y son estas acciones, guardar estos días, estas fiestas solemnes, practicar la Torá, aprender justicia, todo esto santifica su nombre. ¿Para qué buscar mucho más allá? Podemos hacerlo, Baruch Hashem, sí se puede. Todo es lícito, pero no todo conviene. Y a veces nos conviene aprender sencillamente las cosas, como hacerlas bien, y después en el camino avanzaremos más. El problema está cuando nos salimos de las cosas que se tienen que hacer bien. Y ese fue el problema de lo que les dijo Yeshua a los perushim, a los fariseos, por ejemplo. Hagan lo que ellos les dicen que se tiene que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos enseñan, pero no cumplen. Ese es el problema. El problema de repente pretender hacer mucho y mucho y muchas cosas y aprender mucho y saber mucho y hacer mucho, es que lo que se tiene que hacer a veces se deja de hacer por complicar las cosas. Y Yeshua acusó también de esto a los perushim, a los fariseos. ¿Por qué? Porque enseñaban tantas reglas alrededor de los mandamientos que la gente decía, bueno, no puedo cumplir esto. En vez de haber dicho, pero si esto es sencillo, se puede cumplir de tal y tal forma. No, a veces se complican las cosas y la gente dice, no lo puedo cumplir, y la gente se aleja de la santidad. En cambio, Yeshua, con un sencillo mensaje claro, preciso, hizo que la gente santificara el nombre del Eterno porque se veía capaz de cumplir las cosas. Cuando la gente le enseñamos de tal manera para que se sientan capacitados de cumplir con la escritura, allí el nombre del Eterno será santificado. Y si más encima los líderes reflejan en sus acciones, su vida, 24/7 por así decirlo, esa santidad, pues Baruch Hashem, realmente estaremos cumpliendo la tarea. Estaremos cumpliendo y santificando su nombre. Y que así sea con todo Israel, no solo con nosotros. Que las autoridades de Israel, todas las autoridades del cuerpo del Mesías, podamos seguir este camino, podamos acercarnos hacia lo santo, ser buenos ministros de fe, practicar lo justo, lo que es santo, lo que es agradable ante sus ojos, de inventar más allá y atenernos realmente a lo que, aferrarnos, mejor dicho, a lo que tenemos que aferrarnos, como cantamos. Es un árbol de vida para todos los que de ella se aferran. Allí está la vida. Allí está donde tenemos que aferrarnos. Su palabra, su Torah, ¿cierto? Las palabras del Mashiach, que nos explicaron como con cuchara a la boca, ¿cierto? Las palabras de la Torah. Eso tenemos que hacer y cumplir. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.